Ok, muy buenas noches a todos los presentes. A nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos le damos la bienvenida y esperamos que este tercer cineclub sea de su agrado. El, Hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a María Luisa Romero. María Luisa Romero es panameña, fue ministra de gobierno. Si digo algo mal me corriges, María Luisa, por favor, con toda confianza. Y actualmente es parte del subcomité de prevención de la tortura de las Naciones Unidas. Y hoy vamos a conversar a raíz de la película The Report. La película The Report es una producción del año 2019, una producción americana del año 2019 basada en hechos reales, en los cuales se presenta todo el proceso que se dio alrededor de la investigación que se diera por parte del Senado de los Estados Unidos hacia los métodos de interrogatorio, lo que ellos llamaban enhanced interrogation, que viene a ser como interrogatorio mejorado, sería la traducción literal, para que se hizo después del 11 de septiembre a las personas que fueron capturadas y que se consideraba que estaban en relación con los atentados del 11 de septiembre para tratar de obtener información. Esta fue una investigación que hizo el Senado de los métodos que utilizó la CIA para estos interrogatorios. Eh, Uno de los primeros hechos relacionados con esto fueron las fotografías y la información que se filtró y se supo en los medios sobre lo que pasaba en la prisión de Abu Ghraib en Irak, y posteriormente se siguió investigando en esto, y lo que trata la película es justamente sobre cómo la persona que hace esta investigación fue desarrollando una gran cantidad de documentos y cómo tuvo que chocar contra el establishment, tuvo que chocar contra el concepto de la necesidad de hacer ciertas cosas para salvar vidas americanas, entre comillas. Y la película, la verdad, es muy interesante. Y sobre eso es sobre lo que vamos a estar conversando el día de hoy, específicamente sobre el tema relacionado con la tortura y con la prevención de la tortura. Para comenzar, quería pedirle a María Luisa que si nos puede dar un resumen, una explicación sobre exactamente cuál es la función que ejerce el subcomité al que ella pertenece de las Naciones Unidas y qué es lo que se busca con su trabajo y en qué consiste su trabajo. Muchas gracias, Dani. Un gusto estar con ustedes hoy y para poder reflexionar sobre esta película tan interesante, pero tan fuerte, que me alegro mucho que el museo lo esté trayendo a discusión, porque creo que es un tema siempre presente y un poco a veces demasiado ignorado. Para contestar la pregunta, voy a irme un poquito más atrás y sé que estaremos discutiendo esto porque es la esencia de la película, a tratar de entender lo que es la tortura. Y tal vez pensamos que sabemos lo que es la tortura porque se escucha como referencias muy a diario, pero lo importante para entender el trabajo global y el que yo hago una parte mínima, es que la tortura es un delito que está universalmente y absolutamente prohibido. ¿Eso qué quiere decir? Hay pocos delitos que son como estos. O sea, realmente es una violación a los derechos humanos absolutamente prohibida. Quiere decir, nunca, nunca se puede hacer. Nunca es tolerable. ¿Ok? Eso significa, es como la esclavitud. Absolutamente prohibida. En ningún caso se permite por lo absolutamente inhumano y degradante que ataca lo básico de la dignidad humana. Y universalmente prohibida quiere decir que ya se ha convertido a través de los tratados internacionales y las obligaciones internacionales de los estados en algo que todo estado tiene que respetar, independientemente de sus obligaciones
aceptadas internacionalmente y de lo que se establezca en su derecho interno. Entonces, eso es muy importante para entender que por eso es que la tortura es algo que se tiene que luchar a todos los niveles, porque es así de las pocas violaciones a los derechos humanos que tenemos que decir nunca se puede, o sea, no hay limitaciones para aquí, para allá que se pueden justificar. Entonces, en ese marco está el trabajo, está todo un sistema de protección, obviamente a nivel universal, o sea, a nivel global, pero también a nivel interamericano, para luchar contra la tortura, y de eso ahí sale la Convención contra la Tortura, que es a donde se establece lo que es la tortura y las obligaciones de los estados. Dentro de ese marco de protección y de lucha se ha entendido de forma más recientemente que no es nada más luchar contra la tortura como post el hecho, o sea, denunciarlo, investigarlo, hacer justicia, sino que igualmente importante para realmente prevenir, evitar, ojalá erradicar la tortura, es la prevención. Y entonces ahí es donde entra el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, del cual yo soy parte, y nos dedicamos exclusivamente a prevenir. Eso quiere decir que nosotros no estudiamos ni investigamos hechos de tortura después de los hechos, sino que monitoreamos las condiciones de lugares a donde usualmente ocurre la tortura, que es en lugares de privación de libertad, pero a todos los niveles. No estamos hablando nada más de cárceles, estamos hablando posiblemente de albergues donde hay niños bajo custodia del Estado, estamos hablando de hospitales psiquiátricos, estamos hablando de estaciones de policía, o sea, a todos los niveles a donde el Estado tiene custodia de una persona y que se presta entonces para posiblemente tortura. Así que lo dejo hasta ahí y después podemos hablar un poco más. Ok, hay un tema, o sea, con respecto al tema de la tortura, a mí me llamó la atención particularmente en la película que hacen una aclaración que para definirlo como tortura es algo que tiene que dejar un daño permanente. Yo no sé si esto es parte de una definición legal dentro de los Estados Unidos o es la definición universal de tortura, porque eso da la impresión que deja como un montón de puertas abiertas para que pasen un montón de cosas que no dejan daño permanente. Hombre, daño psicológico permanente probablemente lo va a dejar, pero daño permanente no físico por lo menos. Hay muchísimas cosas que pueden ser una tortura y que no dejen un daño permanente. ¿Eso es parte de la definición real de tortura o eso es un subterfugio que se inventaron para poder hacer lo que estaban haciendo en la película? Sí, no, Dani, buenísima pregunta porque ahí está la base del debate. Eso es en efecto un subterfugio y el famoso John Yoo que sale en la película y sus memos, sus torture memos, como se llegaron a conocer, que en donde se intentaba justificar, además, alejarse de la definición de la tortura reconocida internacionalmente, para entonces obviamente tratar de justificar los actos. La tortura, o sea, como está definida a nivel internacional, a ver, todo acto que produzca dolores o sufrimientos graves, y pueden ser físicos o mentales, y eso es muy importante, porque también pueden ser mentales. Se piensa que es nada más un tema físico, pero también puede ser mentales. Entonces, sí hay un aspecto de intención, ¿no? Tiene que haber una intención porque ahí se está intentando obtener ya sea información, o se está castigando, o se está intimidando a la persona. Y el otro aspecto muy importante es que debe ser por un agente estatal y esto es también muy importante porque no es exclusivamente un agente estatal, sino cualquier otro actor que tenga la aquiescencia o el consentimiento del Estado. Entonces aquí entra toda otra serie de posibles actores. Entonces, para resumir, no tiene que ser un daño permanente. O sea, ahí John Yoo en la película habla como de casi que, o sea, un fallo de un órgano, o sea, que tenía que ser equivalente a eso.
Y A eso un fallo multisistémico. eso, o sea, eso es básicamente, o sea, casi que, o sea, antes de morir, o sea, eso Exacto. no es lo que está en la definición de Esto es tortura. el día antes de la autopsia. Exacto. Entonces, y eso fue revertido, o sea, ojo, Obama, bueno, obviamente podemos entrar a debatir lo que se hizo bajo la administración de Obama, pero Obama sí echó para atrás toda esta serie de memos y de justificaciones legales que habían existido durante la administración de Bush, que justamente usaban una definición de tortura bien restrictiva y que entonces permitía esta serie de actos que realmente no son permisibles ante el derecho internacional de derechos humanos. Lo importante siempre es este acto con una intención, dolores o sufrimientos graves. Y tiene que haber algún tipo de involucramiento, claro, estatal, pero no tiene que ser funcionarios públicos haciendo el acto. O sea que pudiera ser un hospital psiquiátrico que tiene una licencia para tratar pacientes psiquiátricos en los cuales se violaran derechos básicos de esos pacientes. En ese Total. caso se consideraría una tortura, aunque fuera un hospital psiquiátrico privado. Sí, podría ser. Es un tema complejo y es un tema que, por ejemplo, vemos desde el Subcomité para la Prevención de la Tortura, justamente porque los lugares de privación de libertad se tienen que entender de una forma amplia, porque sí, exacto, porque si tú le das como la licencia a un actor privado para que haga algo que se supone que es una función del Estado, se supone que el Estado debe estar como presente, supervisando y que aplican los mismos estándares. Entonces, en efecto, sí, podría pasar en un hospital psiquiátrico, podría pasar en un centro de migración, podría pasar En los albergues del CENIAF. en albergue. Así es. Es muy amplio, lamentablemente, ¿sabes? Los lugares a donde puede estar ocurriendo esto todos los días, en todos lados. Por eso uno de los mensajes que creo que es importante de la película es que pensamos, o sea, nos sentimos así como realmente nos llega, o sea, creo que cualquier ser humano esta película y estas escenas nos llegan y nos chocan, pero realmente lo triste de esto es que esto es un tema que está ocurriendo en el presente de manera, o sea, muy sistemática en algunos lugares y de manera muy secreta, porque la tortura sí está muy conectada con el secretismo y la falta de transparencia y de monitoreo. Como todo lo malo. Así O es. sea, los estados van a tratar, si la cometen, van a tratar de ocultarla. Otro tema que pudiera prestarse es la falta de formación de quienes tienen, y me imagino que este es uno de los temas que a ustedes les toca tocar y que les toca evaluar, que es la falta de formación de quienes son los responsables de vigilar estos lugares. Porque probablemente, o sea, yo no sé, porque no lo sé, si un guardián de una cárcel en Panamá conoce qué es la tortura y qué no es la tortura y qué se permite y qué no se permite. Entonces, existe la posibilidad que por mera ignorancia y entender de que está vigilando a personas que cometieron un delito y que probablemente algún delito horrible, tiene derecho a hacerles cosas que en realidad la ley no le permitiría. ¿Ustedes se enfrentan frecuentemente a ese tipo de situaciones? Sí, claro que sí, Dani. Es justamente uno de los puntos esenciales en la prevención es lo que tú estás mencionando, que es eh, capacitación y conocimiento a las personas que están en el día a día con esas posibles, potencialmente víctimas de tortura. Entonces, el tema de la capacitación es importantísimo porque, y creo que la película lo demuestra en diversos momentos, pero nunca suficiente como para resistir a la tendencia que había por estas nuevas herramientas de interrogación. O sea, pero se muestran escenas a donde oficiales tanto de la CIA como el FBI, como no el médico, porque él explicó que no era médico, pero Sí, exacto, el physician assistant. el asistente, exactamente, o sea, todas estas personas que sabían como que había algo mal en esto y tú les veías las caras en la película, las preguntas, pero bueno,
seguían, como usualmente suele pasar, pero definitivamente, si eso es más consistente y sistemático, esa capacitación, esos conocimientos, se supone que esas personas deben poder parar. O sea, como por ejemplo, a mí me encantó el personaje del FBI, su fan. O sea, el que hablaba de la interrogación como por conexión, ¿no? Y que fue el que exitosamente pudo interrogar al principio y que después, bueno, la CIA llegó y armó todo otro enredo, pero él obviamente era una persona que sabía, que cuestionaba y que al final se acabó yendo. O sea, se acabó saliendo de ahí porque es que no podía, pero lo llevó hasta los más altos niveles que él podía llevarlo. Ese es el tipo de funcionario que queremos, o sea, capacitado, cuestionando, entendiendo cómo se hacen las cosas. O sea, él decía muchas cosas, o sea, no puedes humillar a la persona, de cuando acá las personas cansadas son las que dicen la verdad. O sea, realmente, o sea, es un tema de no solamente entender lo básico de lo que es un derecho humano, sino también de lo que funciona y no en tu trabajo, ¿no? Y ese personaje que de nuevo no sabemos qué tan verdad, obviamente las películas siempre cogen algo de libertad, pero por lo menos creo que trataron a través de ese personaje representar a alguien que por lo menos tenía un poco de entendimiento y de capacitación para cuestionar cuando había algo mal. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar con los funcionarios en todos estos lugares de privación de libertad, en donde pueden pasar situaciones como esta, que estén capacitados, que entiendan y que definitivamente ojalá, ¿sabes? Cuestionen y si hay suficientes funcionarios que se resisten a hacer algo que consideran que es un delito, que consideran que es una violación, o sea, tampoco se puede lograr, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante en la prevención de actos como estos. Otro elemento que la película toca muy bien y que me parece que da para otra discusión paralela muy importante es la importancia de los checks and balance de una democracia de verdad. ¿Ok? Porque, como comentábamos antes de comenzar el panel realmente, existe toda esta posibilidad de que estas cosas pasan pero se van escondiendo y que no hay manera de que la separación de poderes y que haya la posibilidad de que el Senado monte una investigación formal contra la CIA para saber si se estaban violando o no principios básicos de derechos humanos en Irak o en Guantánamo. O sea, en lugares lejanos donde se estaba manejando una situación de muy crítica desde el punto de vista de la percepción de la gente en los Estados Unidos por lo que había pasado el 11 de septiembre y cómo este sistema realmente logra confrontar, logra investigar y logra hacer pública, con todas las dificultades que tuvo, logra hacer público un reporte como ese. Ustedes, o normalmente, ¿qué es lo más frecuente? Que tú encuentres países donde y cuáles son los países donde estas cosas ocurren y, o si es más frecuente, los países donde estas cosas no ocurren. Bueno, no, yo creo que definitivamente y lamentablemente la tortura usualmente y en tiempos presentes no llegan a este nivel de publicidad y de discusión y de debate público, como pasó en este caso en los Estados Unidos. Uno de los temas, creo que más problemático justamente del tema de la tortura es que, o sea, los estados nunca van a aceptar que lo hacen. O sea, eso no es algo como que se va a decir, es como si dijeras, ah, no, sí, nosotros tenemos un par de esclavos aquí. O sea, ¿sabes? Nosotros torturamos para, no, eso nunca lo van a escuchar, nunca lo vamos a escuchar por parte de un Estado. Entonces,
por eso es que el tema primero de entender, si tú me preguntas, ¿cuáles son los países que más torturan? No te lo puedo decir, porque es que son temas que realmente no están en la luz pública. Uno de los retos más grandes que tenemos trabajando desde las Naciones Unidas, por ejemplo, es que y yo estoy hablando muy a título personal, debo hacer ese paréntesis, yo no estoy aquí obviamente con mi sombrero de Naciones Unidas, pero sí puedo compartir, ¿no? Algunas experiencias. Están en nuestros informes públicos, o sea, realmente no se sabe cuántos delitos de tortura hay porque ni siquiera son investigados así. Y esto es algo que bueno, digo, pasa en todos nuestros países, o sea, entonces esas estadísticas, esas cifras son muy difíciles saberlas. Entonces, de vuelta a la pregunta, o sea, yo creo que lo interesante de esta película, aparte obviamente de exponer lo que es la tortura, lo horrible que es entender toda la parte política paralela a las violaciones tan graves de derechos humanos que vemos y de lo complejo que es. Y que en un país, o sea, como Estados Unidos, donde existe más, por ejemplo, que en nuestra región, esos balances en el poder, esos checks and balances y esa separación de poderes más que, obviamente, por ejemplo, en Latinoamérica, para hacer una comparación, lo difícil que fue esto. Pero también la suerte de tener un sistema como ese en el que primero se permitió la investigación, con todas las trabas que le pusieron después. No pudieron entrevistar a los oficiales de la CIA, bueno, todo el enredo de quién acusaba a quién de haber cometido violaciones con los documentos, o sea, a pesar de todo eso y a pesar de que el informe no es público por completo, porque ese informe de miles de páginas que escribió Dan Jones todavía está, o sea, bajo reserva. Pero por lo menos el haber publicado este resumen de 500 páginas es un logro que lamentablemente no podemos decir que se vería en la mayoría de los países a donde también están ocurriendo estas cosas. Entonces yo creo que es una lección importantísima de cómo es que se tiene que luchar contra la tortura y prevenirla. Se necesita un abordaje totalmente integral. Y yo creo que eso en la lucha contra la tortura es muy importante. Pensamos que prevenir la tortura es decirle a los policías que no torturen o darles un par de capacitaciones. Pero es que esto no es nada más, no depende nada más de los policías, no depende nada más del Ejecutivo. O sea, el Congreso tiene que estar totalmente montado, entendiendo, legislando al respecto. En el caso, obviamente, bueno, como muestra la película, obviamente ellos fueron los que lideraron todo el esfuerzo. Sin el Senado no hubiera pasado esto. Claro. Y también, y lo judicial, esta película no muestra la parte judicial, pero también hubo un control judicial sobre estos temas. Importante, tal vez ante la perspectiva de algunos no suficiente, pero fue importante. O sea, uno de los temas era, por ejemplo, que se decía, estos no son prisioneras de guerra bajo el derecho internacional. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo, sí lo son, le aplica la Convención de Ginebra. Entonces, es muy importante entender que esto pudo pasar en un lugar como los Estados Unidos por ese balance y ese checks, y con todo y eso, todo lo que hubo de eliminar las partes más importantes del informe según Jones y de no querer hacer tachadas en negro. todo tachado en negro, o sea, él mostraba y decía, ¿qué queda del informe? O sea, y se entiende, ¿no? O sea, que a pesar de todo eso y de esa resistencia por parte de la CIA, y que no lo muestra tanto ahí, pero por parte del Ejecutivo de la Casa Blanca, se pudo saber algo muy, muy importante en la historia global de esta llamada lucha contra el terrorismo, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto de nuevo a tu trabajo, volviendo al trabajo que hacen ustedes en la subcomisión de prevención de la tortura. ¿Hasta dónde ustedes tienen, como le llaman normalmente,
¿Hasta dónde son una comisión con dientes? O sea, ¿hasta dónde pueden morder ustedes? ¿O ustedes tienen que limitarse a hacer un informe, mandárselo al gobierno del país y hasta ahí murió la función de ustedes? ¿Cuál es hasta dónde pueden llegar ustedes en este tipo de, o qué tan pública es la información que se pueda dar sobre lo que está pasando? Sí, nuestro, nuestro comité, por enfocarse en un tema de prevención, el tratado que nos rige, el tratado internacional que nos rige, justamente está enfocado en un tema de confidencialidad entre nosotros y los estados. Básicamente los estados deciden qué y cuándo y cómo lo hacen público nuestras recomendaciones, nuestras conclusiones. Pero para que no suene tan negativo, eso los estados casi siempre acceden a publicarlo porque obviamente el subcomité lo motiva como un tema de transparencia. Pero hay muchos mecanismos a nivel global y a nivel regional. El Comité contra la Tortura, por ejemplo, tiene otra forma de trabajar con los estados y tal vez tiene un poquito más de dientes, así como tú le dices, pero el nuestro, enfocado en un tema de prevención que se entendía, es muy importante. A veces suena como complicado porque, bueno, ¿cuál es la diferencia entre luchar contra y prevenir? ¿Sabes? Pero la prevención era un factor que no se estaba tomando tan en cuenta en la lucha contra la tortura. Y es como, o sea, prevenir en todo, ¿verdad? Es como prevenir la delincuencia, o sea, es mejor prevenirla que, o sea, atacarla después, o sea, es como con la salud, o sea, o sea, entonces, el tema de la prevención, nosotros sí se considera bajo las Naciones Unidas que se tiene que trabajar de una manera más colaborativa con los estados. Y entonces por eso sí hay muchos temas de confidencialidad, pero que el Estado sí, en la mayoría de los casos, no en todos, sí también decide hacer público como una muestra de transparencia en esa prevención de la tortura. Tenemos un par de preguntas en el chat. Una de ellas es si se sabe cuáles fueron los países que se prestaron para hacer sitios negros para estas torturas como las que se presentan en la película. No lo sé, no sé si el informe del Senado tiene esa información. Yo creo que el problema justamente ahí es que eh, independientemente de si era, o sea, un país que se había prestado para hacer sitio negro, o si era Guantánamo, o si era Abu Ghraib, o si el tema de estas detenciones que mencionan en la pregunta, sin recibir juicio, o sea, porque necesitaban como esto, se llaman sitios negros, pero eran como unos hoyos negros, está muy relacionado a algo que decían en la película de cómo tú llevas a juicio a alguien después de torturarlo. Y el problema es que no lo puedes hacer porque la tortura no es un modo aceptado de interrogación. Entonces, esa idea de que entonces estos sitios negros se usaban para torturar, para conseguir información, bajo el entendido de que estas personas nunca iban a ser llevadas a juicio, y eso lo presenta la película muy bien, me parece a mí muy, muy interesante, porque el oficial del FBI pregunta, pero es que, ¿cómo los va a enjuiciar? Y entonces el psicólogo dice, pero es que, ¿quién está hablando de que los vamos a enjuiciar? Entonces, Sí, exacto. o sea, realmente, o sea, se usaban estos sitios como eran literalmente como unos hoyos negros para justamente conseguir información sin pensar que se les iba a llevar a un juicio. Y eso es muy, muy problemático, es una perspectiva obviamente de debido proceso y de justicia, ¿no? Uno de los casos que nosotros presentamos en el museo es un caso que hay de uno de estos detenidos en relación al 9/11, al 11 de septiembre, que está en Guantánamo hace más de 15 años y no ha tenido un juicio. Y una de las razones por las cuales no ha ido al juicio es para no caer probable, o sea, se piensa que una de las razones es que no salga a la luz pública lo que le hicieron para que él hablara. Ahora, se puede considerar el hecho de estar encerrado 15 años sin haber tenido un juicio y sin tener la esperanza de tener un juicio pronto, una forma de tortura. Por supuesto que sí. Iba a lo que hablábamos al principio de
que la tortura no es nada más física, sino mental. Entonces ahí entra todo el tema, por ejemplo, que creo que se puede relacionar con lo que acabas de mencionar, del el confinamiento solitario, que se practica mucho, mucho más, por ejemplo, en los Estados Unidos que en Latinoamérica. Yo tenía un profesor que fue conmigo a las cárceles en Panamá y él me decía, no me vas a creer lo que te voy a decir, pero prefiero mil veces estar en una cárcel en Panamá hacinado con 100 personas en una de estas celdas en La Joyita que estar en confinamiento solitario o en una super celda en Estados Unidos. Y es porque el tema de estar aislado y de estar desconectado de lo social, de lo humano, de lo emocional, y realmente puede constituir tortura. Y también, por ejemplo, el tema de no saber cuándo se acaba, también, o sea, cuando realmente el confinamiento solitario es muy, debe ser muy regulado en los casos excepcionales a donde sea necesario para un Estado poner a alguien en esa situación, se tiene que saber la temporalidad de esa situación. La persona debe saberlo, porque el no saber cuándo tú vas a ver la luz del día, cuándo vas a poder hablar con alguien, cuándo vas a poder, o sea, salir de esa oscuridad, y no digo nada más oscuridad literalmente que no haya luz, pero que se sienta así, puede definitivamente dejar daños mentales permanentes. Entonces, eso está relacionado con el estar detenido un lugar como Guantánamo sin saber si alguna vez vas a ir a juicio o si vas a salir. Es muy similar. Cuando uno, o sea, cuando uno lee el libro de Nelson Mandela, la biografía de Nelson Mandela, su autobiografía, su historia, es muy interesante cómo él, una de las cosas que menciona es que el saber que hiciera lo que hiciera no iba a poder salir, le ayudaba a enfrentar el hecho de que de nada le servía desesperarse. Y eso era lo que hacía que él pensara, bueno, tengo que ver cómo me resuelvo aquí. Es cierto que probablemente la fortaleza mental de Nelson Mandela no la tienen la mayor parte de los presos del mundo, pero como él decía, pues yo sé que no voy a salir haga lo que haga, así que tengo que ver cómo me las arreglo para subsistir el tiempo que vaya a estar aquí, los 27 añitos que estuvo ahí encerrado. Y ese es un elemento también importante, o sea, el no saber que vas a salir, que por más que hagas algo, vas o no a salir, si tienes la suficiente estructura mental, te puede ayudar a enfrentar, inclusive se puede convertir en una fortaleza para seguir manteniendo la situación y decir a mí no me van a doblegar así tan fácilmente, ¿no? Claro, y que ahí tú has mencionado algo como muy clave estamos hablando mucho de tortura, pero no hemos hablado de los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que también son parte de los mismos tratados internacionales y usualmente de las mismas legislaciones de tortura. Y que esos tratos crueles se pueden dar en una cárcel por distintas razones y no tiene que ser intencional, o sea, no tiene que ser que el gobierno quiera causar ese daño en la persona por esos tratos, sino que simplemente puede ser que las condiciones sean tan graves que constituyan ese tipo de trato cruel o inhumano. Y muchas veces, lo que tú mencionas, el entorno puede mejorar ese abordaje que le da a la persona que está privada de libertad, porque la persona que está privada de libertad se supone que de lo único que está privada es de su libertad, pero no tiene que ser que todo el entorno lo lleve a ese sentir de que, o sea, nunca va a salir de ahí y de que lo que está pasando realmente es como una privación de toda su humanidad, que muchas veces lamentablemente pasa cuando las personas están privadas de libertad. Entonces, hay mucho que se puede hacer. Yo estoy hablando ahora, por ejemplo, de centros de detención, de cárceles, aunque no son los únicos donde ocurre la tortura, en donde todo el entorno, esto es algo por lo cual obviamente yo sí traté de trabajar en Panamá durante mi tiempo como ministra, los procesos, los programas de rehabilitación,
el acompañamiento que pueden dar los custodios que sean en verdad capacitados, que entiendan lo que es la rehabilitación, que entiendan que estas personas van a salir y que deben poder incorporarse a la sociedad. O sea, ese entorno ayuda a que esas condiciones, por muy malas que sean físicamente, pueden no necesariamente constituir estos tratos crueles, inhumanos que queremos prevenir, porque la persona privada de libertad está pensando en otra cosa, está haciendo otra cosa. O sea, entonces es muy importante entender eso porque hay muchas formas de trabajar para prevenir que estas condiciones tengan estos efectos físicos y psicológicos en las personas que están privadas de libertad. Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice que en el 2019 estuvo el incidente de la joyita donde hubo varios muertos y que inclusive causó la renuncia de varios funcionarios de alto nivel en el gobierno, pero que no se ha visto una reestructuración real. ¿Cuál sería, desde tu posición de experta en la materia de lo de tortura y cárceles y derechos humanos, qué tendría que hacer el Estado? ¿Qué medidas tendría que tomar el Estado panameño para que estas cosas no sigan pasando? ¿Qué serían las recomendaciones? Y ahí agrego otro pedacito a la pregunta. Como parte de las acciones que toma tu subcomité donde tú trabajas, ¿incluye dar las recomendaciones de qué cambios se tienen que hacer o es únicamente presentar los problemas y que los estados los solucionen? Bien. Okay, voy a empezar por la primera parte con respecto al lamentable incidente en la joyita, pero que también igual no es el primero, lamentablemente, en nuestra historia penitenciaria en el país. También tenemos lo que pasó en el centro de jóvenes de Tocumen, por el cual sí hubo una sentencia que, bueno, todavía está en proceso, pero eh, el, yo aquí voy a dar la misma respuesta que di durante los 4 años que estuve en el gobierno. Para mí, la clave para reestructurar nuestro sistema penitenciario está en las personas. Y estoy hablando de las personas que trabajan en el sistema penitenciario. Porque lo que tú te das cuenta cuando trabajas en un sistema que está tan dañado como lo es lamentablemente nuestro sistema penitenciario por décadas, hay pocos cambios que se pueden implementar, hay pocos programas de rehabilitación que van a funcionar y ser exitosos, y los hay ahora mismo. O sea, hay algunos cuantos muy buenos. Lo que pasa es que lamentablemente no se pueden replicar ni cerca para toda la población. Si tú no tienes un personal que, como hablábamos hace un rato, esté capacitado, esté formado para este trabajo, entienda el propósito de un centro penitenciario. O sea, que ya no es castigar, o sea, ya la persona recibió su castigo es estar privada de libertad, ¿ok? No lo tienes que seguir castigando todos los días. El castigo es esa privación de libertad. Entonces, que se entienda que en ese proceso estas personas tienen que volver a la sociedad y que como sociedad los tenemos que recibir y que preferimos recibir personas que no vayan a delinquir de vuelta. Eso para mí no se va a lograr jamás si no se tiene un personal penitenciario que acompañe ese propósito. Y para mí eso, bueno, en la pasada administración lo que se hizo fue una legislación de carrera penitenciaria. No voy a entrar en esos temas, pero realmente para mí ahí está la clave es como cualquier empresa, cualquier institución, sin el recurso humano correcto y formado y capacitado, no funciona. Es lo mismo en nuestro sistema penitenciario y en todas nuestras instituciones estatales. Entonces, sobre la segunda pregunta, qué bueno que me da la oportunidad para explicar un componente de nuestro trabajo que no había mencionado anteriormente, y es que en este sistema de prevención de la tortura se entiende que lo que queremos es fortalecer a los estados, porque digo, nosotros somos 25 miembros de todas partes del mundo, pero 25 miembros de todas partes del mundo jamás van a poder hacer el trabajo en los 70 países sobre los cuales tenemos jurisdicción y mandato, como se debe, si no tenemos una contraparte a nivel nacional que la haga. Entonces, el segundo componente de este sistema de prevención es los llamados mecanismos nacionales de prevención de la tortura. O sea,
que son organismos nacionales que hacen el mismo trabajo, o sea, el mismo tipo de trabajo que hacemos nosotros a nivel global, lo hacen ellos a nivel nacional. Y ellos visitan, tienen el mandato para visitar todos los centros posibles de privación de libertad. Y ojo, eso entendido en su definición amplia, que no es nada más cárceles, sino todo lo que hemos hablado de hospitales, albergues y demás, y de recomendar al Estado. Y sí se recomienda, tanto nosotros como subcomité, como el mecanismo nacional, hacemos recomendaciones específicas a los estados y le damos seguimiento. Entonces es muy importante, en la Defensoría del Pueblo está este mecanismo que trabaja con las uñas, porque son poquitos y con pocos recursos, pero que hacen un trabajo importantísimo de poder acompañar. Y eso también está atado con la pregunta que hacía Ricardo, o sea, ¿cómo se puede hacer para abordar este problema y evitar estos incidentes? Pues el mecanismo nacional tiene todas las herramientas y tiene todo el acompañamiento de nosotros en las Naciones Unidas para poder hacer ese trabajo día a día, a través de sus visitas, a través de su monitoreo, a través de sus informes, de sus recomendaciones, a través del diálogo con el Estado. Y el Estado tiene que apreciar, entender y apoyar ese trabajo, entenderlo como un acompañante en la prevención de la tortura y no un organismo que simplemente está ahí para hacerle la vida difícil. Y tenemos historias de éxito en los países donde hay mecanismos nacionales de prevención muy fuertes que trabajan muy de cerca con los gobiernos. Hiciste un comentario que me llamó la atención. O sea, la ONU pertenece en 190 y pico estados o 170 y pico estados. Pero acaba de decir que ustedes tienen funciones sobre 70 estados. Entonces yo te pregunto qué pasó con los otros 123. La pregunta es si esto es como el famoso eh, Tribunal Internacional, que países como Estados Unidos no se afilian para que no se vengan a meter con ellos. Y, o sea, ¿es esa la situación? Que solo son 70 países los que aceptan que la ONU vaya a ver si hay manera de prevenir la tortura, o a qué se debe que haya ese diferencial. Excelente la pregunta. Sí, justamente has leído correcto. Hay dos instrumentos esenciales en el tema de tortura y de su prevención a nivel mundial, porque me estoy refiriendo a las Naciones Unidas y no a nivel interamericano. El primero es la Convención contra la Tortura. Este sí es un instrumento en el que la mayoría de los países han ratificado, incluyendo los Estados Unidos, y justamente es muy mencionado por todos estos memos que se estaban tratando de interpretar esa definición de manera distinta. Ese es el instrumento internacional al que nos estamos refiriendo. ¿Okay? Es la Convención contra la Tortura, y los Estados Unidos y la mayoría de los países de las Naciones Unidas son parte de ese tratado, lo cual quiere decir que tienen que internalizar en su legislación doméstica esta definición de la tortura, investigar estos delitos y demás. Sin embargo, nuestro comité, que es parte, nace por otro instrumento que también es parte de los mecanismos contra la tortura, en efecto no han sido ratificados por países como Estados Unidos, y la mayoría de los países asiáticos, Rusia, o sea, porque nosotros sí tenemos el mandato de visitar cuando queramos y los centros que queramos en el país. O sea, no nos tienen que dar permiso para entrar al país y no nos tienen que dar permiso para entrar al centro, ni en el momento, o sea, el lugar, el momento, todo lo decidimos nosotros. Tienen que ir a ver a Navalny. ¿Qué? Tienen que ir a ver a Navalny allá en Rusia, en el hospital donde lo Pero es tienen que guardado, porque no come. justamente el problema es que hay pocos organismos que tienen ese mandato que nosotros tenemos. A mí por eso la verdad es que me encanta ser parte de eso, porque nos da una perspectiva importantísima, porque podemos visitar y podemos decidir a dónde visitamos, pero el problema de eso es que los países que ya te podrás imaginar no ratifican este tratado porque no van a permitir que un organismo internacional esté entrando sin autorización de ellos a donde queramos. O sea, ahí hay un problema importantísimo, no voy a decir, o sea, todos los años se reciben más ratificaciones,
pero no creo que jamás en el futuro cercano vamos a llegar a esa ratificación universal como sí lo tiene la Convención contra la Tortura, porque obviamente pues a los países les da miedo, lamentablemente, ese monitoreo, ¿no? Hay otra pregunta aquí que me parece que es muy pertinente. En América Latina, y por lo visto en Estados Unidos también pasó con, echemos un poquito para atrás y miremos apenitas lo que había hace un año, pero ese discurso de mano dura contra el crimen gana votos y hace que la gente vote por los políticos. Entonces, eso no está generando un círculo de más violencia, más violencia, más violencia y empeorar las cosas, o es un tema cultural de los países, o qué se puede hacer para que estas cosas vayan modificándose, porque al final el que amenaza a pegarle más duro a los delincuentes, así se viole derechos humanos, porque muchísima gente no entiende el concepto de derechos humanos para un privado de libertad que cometió un delito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que los países no sigan en esa visión de que tengo que tratar lo peor posible al delincuente para que entonces yo tenga más votos? Porque yo soy el... Sí, yo creo que sí. O sea, la pregunta al tema de si lo de la mano dura es lo que resuena en la población y lo que trae más votos, yo creo que lamentablemente es sí, y lo vemos en toda nuestra región, pero también lo vemos más allá de nuestra región. Pero yo también creo, y aquí quisiera tener como darle como un aspecto más positivo a algo que me preocupa muchísimo, porque creo que es así, o sea, no es nada más mano dura contra la violencia y contra la delincuencia, sino mano dura contra los detenidos ok, está bien, torturen y, o sea, lo que sea que se tenga que hacer, eh, 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 pero, pero hay un tema que, ¿por qué? O sea, ¿por qué como seres humanos nos inclinamos a este discurso de mano dura? Y yo sí creo ahí que es un tema de falta de información y de entendimiento y de sensibilización sobre algunos temas cruciales. No digo que eso lo va a resolver todo, pero yo creo que, por ejemplo, una película como esta que estamos discutiendo hoy ayuda a abrir los ojos. O sea, yo creo que es difícil pensar que una persona va a ver esta película y dice, ah, no, está bien, sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con esas prácticas y que las sigan haciendo. O sea, porque apartándonos del tema, que para mí es lo más importante, y que a mí me encantó que McCain lo mencionó en su discurso al final, o sea, al final lo más importante es que esto es un tema de dignidad básica, humana. O sea, ¿verdad? Pero aparte de eso, si no te importa eso por alguna razón, pero es que para mí la película demuestra la inefectividad. O sea, eso, de nuevo, no es que los que defendemos los derechos humanos, el discurso es no se tortura porque no funciona, porque obviamente no se tortura porque es absolutamente inhumano. Pero es que si te quieres poner a debatirlo, también entiende, como lo demostró, ese es la principal conclusión del informe, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía que estaban torturando, las fotos lo demostraban, o sea, los testimonios lo demostraban, pero lo que hace este informe del Senado tan importante es que se supiera que dentro de la misma CIA se aceptaba que no se había necesariamente tenido los resultados esperados. Entonces yo creo que hay un tema de educar y de sensibilizar, y por eso me encanta que estemos teniendo esta discusión un sábado en la noche, de que si más personas entienden que la tortura no funciona, y si entienden que si tú no tienes rehabilitación en las cárceles, tú lo que vas a tener es personas privadas de libertad que salen de la cárcel y van a estar igual o peor de cuando entraron, y que eso lo que le afecta es a la sociedad. O sea, cuando tú tienes una sociedad que entiende estas cosas, creo que es más fácil poder leer a través de ese espejo de mano dura que pensamos que funciona y que en verdad a la larga no funciona. Porque con datos, y que eso es lo que hace el informe, con los datos y la información, creo que no vamos a encontrar ningún programa de mano dura contra el crimen que realmente prevenga el crimen. Igual que, perdón, esta es mi opinión muy personal, subir penas por subir, o sea, tampoco se demuestra
que eso realmente sea lo que, lo que previene el crimen. Entonces yo sí creo que se tiene que seguir eh, sensibilizando, educando, debatiendo estos temas de una forma que crea una conciencia en la sociedad. Los dejo con esto para terminar esta pregunta. Se dice que cuando se tortura a, a un individuo, tortura a la sociedad completa, porque eso tiene repercusiones por todos lados. O sea, entonces, y esas personas, esas víctimas de la tortura y esas familiares de las víctimas, quedan toda la vida con eso. O sea, esto es un daño permanente que se tiene que estar apoyando y trabajando en una rehabilitación constante para toda la vida. Y ojo, no es nada más para las víctimas de la tortura, es para los perpetradores también. Claro. Entonces, esos daños en nuestra sociedad, o sea, realmente eso es lo que queremos. ¿Para qué? Si ni siquiera tiene un propósito, o sea, legítimo, de nuevo, no es que eso sea lo que, nos debe hacer evitarlo. Yo, de nuevo, me aferro a las palabras de McCain que se mostraron al final de la película. O sea, independientemente de si es efectivo o no, ese debate, que es importante porque eso fue lo que sacó a la luz el informe, realmente esto ataca lo más básico de la dignidad humana. Yo digo, una forma fácil de definir la tortura, ahora viniendo círculo completo a tu pregunta inicial, es la destrucción de un ser humano por otro ser humano, antes de Bueno, llegar a la muerte. es Entonces, un poco la discusión que se tiene sobre la pena de muerte. O sea, si realmente la pena de muerte hace algo aparte de sacar del camino a un individuo que cometió un delito y que hubiera quedado fuera del camino si lo condenan a cadena perpetua. O sea, ¿hasta dónde realmente la pena de muerte sirve para persuadir a otro de cometer el mismo delito? jamás, o sea, sí, digo, ahí veo que Betty está preguntando, yo sí, obviamente no puedo estar a favor jamás de la pena de muerte ni de pensar, y de nuevo, se exponen las dos razones, un tema de dignidad humana básica y de pensar de todas las personas que han sufrido pena de muerte y que eran inocentes. Y otro es que no hay no se podrá probar jamás que realmente eso detenga el delito. Sí. No, y algo que mencionas que es muy importante es del daño que le hace esto no solo al que sufre la tortura, sino al torturador. O sea, el hecho del que comete los actos de tortura también queda marcado a futuro por las cosas que hizo, que muchas de ellas saben perfectamente que no son correctas, pero las hacen bien sea por la dichosa obediencia o porque es su trabajo o por lo que fuera. Yo creo que hay una película, si no me equivoco, hay una película muy vieja española que se llama El Verdugo, que habla de un hombre que tenía ese trabajo, o sea, era el verdugo del pueblo. En la época de la Inquisición era el tipo que iba y mataba y quemaba a la gente en la hoguera y después tenía que regresar a su casa a lidiar con su familia, pues como si fuera su vida normal y nunca más vuelve a hacerlo igual. Eso es toda una discusión. Yo creo que eso, y también eso es un tema que también se ve en la película, bueno, te dejan ver esa parte de la historia de manera muy breve, pero bueno, los que seguimos toda esa historia lo sabemos, y es que es interesante que realmente esto pasa siempre, alejando un poquito de la película. O sea, claro, las personas que de pronto aprueban o que hasta dirigen el uso de la tortura no son los que torturan. Entonces ahí hay un principal, obviamente hay un tema que es justamente lo que tú dices. Y entonces los que se llevan a la justicia muchas veces no son los del alto nivel, que en verdad son los responsables por esta Los autores intelectuales. claro, los que aprobaron, ¿sabes? Los que enviaron, los que mandaron, los que sabían lo que estaba pasando a nivel sistemático, porque la persona individual sabe lo que está pasando en su espacio, pero realmente esto estaba pasando por todos lados y no nada más en Abu Ghraib. O sea, entonces, ahí hay un tema que también importante y este aspecto de la prevención no lo había mencionado antes y que creo que también es una lección importante que nos deja
el informe, porque creo que el mismo Jones, así, obviamente, bueno, él siempre obviamente tan preocupado y cuestionando, idealista, sobre la muerte del detenido, que dice, o sea, no pasó nada, o sea, no pasó nada. Y la persona que fue una de las personas responsables por haber eliminado los tapes famosos, después fue directora de la CIA. O sea, entonces, este tema de impunidad es muy, muy importante, porque además vemos unos cuantos que son judicializados y que probablemente, o sea, sí, fueron unos cuantos casos, pero que no son los que en verdad tienen la mayor responsabilidad de incidentes como estos, y son los que acaban obviamente pues pagando. No quiero decir que no tengan también responsabilidad, por supuesto la tienen, y creo que eso se vio en la película y se vio en las fotos de Abu Ghraib, y realmente de personas que pues estaban ahí en la foto sonriéndose con el cuerpo de alguien que habían matado literalmente. O sea, pero eh, esa investigación judicial usualmente se queda limitada a unos cuantos actores y no es de una forma más como consistente por todos los niveles en los que debería ser. Y bueno, y en la película te muestran como uno de los que organizaba todo el programa le dice al otro como la gran gracia que él guardó el trapo que utilizaban para hacerle el waterboarding a uno de los presos, y el otro todavía le dice, oye, véndelo en eBay que seguro te lo pagan bien. O sea, es como, son como sociópatas totales que están en cargos importantes tomando decisiones de las cuales está dependiendo la vida de muchas personas. Y ahora, esto se repite en todos lados, porque nosotros hemos visto durante la dictadura aquí en Panamá, nosotros tuvimos gente que era famosa por torturar y que después andaban por la calle de lo más normal. Y hay algunos que hasta se volvieron pastores y ahora encontraron a Dios. Y ahora son pastores de una iglesia y eran tipos que tiraban a gente de helicópteros. Confesado. O sea, ojo, porque no es que se los contaron. O sea, se sabe que lo hacían, pero bueno, ya, ni modo. O sea, eso ya es una conducta totalmente sociopática. La película está llena, para mí, o sea, es brillante porque está llena de tantos mensajes y lecciones que deja, y justamente uno de ellos es eso que tú mencionas, es esta historia se repite. Cuando, ahora olvidé el nombre del personaje que trabajaba con Dan, la mujer que se va, que lo deja y dice, me voy a otro trabajo, no puedo con esto, y esto ni siquiera lo van a publicar, y ella dice, los Estados Unidos sabe que se está torturando y que no funciona desde hace décadas. O sea, entonces Mencionó Vietnam. ella se está cuestionando cuál es el propósito de este informe que les quitó la vida, literalmente, porque cuando pienso en ese cuartito sin ventana por 6 años, millones de páginas revisadas, o sea, ella dice, ¿cuál es el punto de esto? Si esto ya se sabía que se hacía y se sigue haciendo. Y eso es, digo, los Estados Unidos, en todos lados. En Latinoamérica lo vemos. O sea, todas las dictaduras torturaron. Y esos son temas que se siguen haciendo de manera distinta. O sea, realmente lo vemos de nuevo, tal vez no de las formas más tradicionales que nos imaginamos lo que es la tortura, pero estos son temas que pasan en nuestros países, que están pasando todo el tiempo. Y que por eso es que es tan importante para mí, o sea, es abrir, o sea, que sea lo más transparente, que sea lo más posible para monitorear un tema que no hemos tocado y que creo que es importante, es el tema de los medios. O sea, o sea, el New York Times, bueno, yo creo que ahí, digo, representaba a toda una serie, porque no es como que New York Times era los únicos que estaban trabajando en esto, pero, o sea, de la importancia de ese otro check que hay al servicio público, o sea, al gobierno, y que mientras más tú abres, menos es posible torturar. Por eso es que obviamente, de nuevo, el trabajo de prevención se enfoca tanto en
tienes que abrir los centros a monitoreo, la gente tiene que poder entender lo que está pasando, porque no hay nada peor que un lugar secreto que no tenga el monitoreo público, ya sea de los medios, ya sea de la población, de la ciudadanía, de un mecanismo nacional de prevención. O sea, ahí es a donde probablemente está ocurriendo la tortura y jamás nos vamos a enterar cómo pasó en esta película. O sea, que eso es para mí lo más preocupante. O sea, la película nos muestra dentro de lo horrible que es un escenario bastante ideal en el que se pudo investigar y en el que se pudo dar a conocer lo que pasó. Pero en nuestros países, en muchos de nuestros países, o sea, estas cosas están pasando y no tenemos idea que es así. Sí, muy cierto. Bueno, la verdad el tiempo vuela, ya llevamos una hora y tenemos el compromiso con los cineclub que van a durar una hora. Yo quiero agradecerte, la verdad que hayas aceptado nuestra invitación y por todo lo que nos has ilustrado. De veras que muy, muy, muy interesante. Eh, Tú sabes que las puertas del museo las tienes abiertas para cualquier tema de estos que seas importante. Nosotros podemos ser un vehículo de comunicación y de información de lo que pudiera ser necesario. Yo, antes de pasarte la palabra para cerrar, quiero mencionar dos cosas que me parecieron muy importantes en en la película. Dos comentarios que me parecieron. Uno, que es lo que dijo, parte de lo que dijo McCain, que esto no es un tema de qué pasa con nuestros prisioneros, sino de qué pasa con nosotros. O sea, esto hay que verlo como un elemento de la moralidad y de la ética humana de los países. No como si estoy haciendo las cosas bien o mal, sino lo que se debe hacer. O sea, y hay que verlo como un análisis de conciencia propio, esa revisión de lo que ellos están haciendo. Y otra que también aplica a lo que es una de las razones de nuestro museo, que uno de ellos, una de las personas, uno de los funcionarios que interrogan y que participan, dice, lo que pasa es que la democracia es muy difícil. Cuando lo cuestionan, que cuando él dice, cuando yo voy a la CIA me dicen que si trabajo para el Senado y cuando vengo al Senado me preguntan si trabajo para la CIA. O sea, la democracia es difícil porque que las cosas se hagan bien cuesta trabajo. Así que muchísimas gracias, María Luisa, y te paso únicamente para que puedas despedirte y si nos quieres dar algún mensaje final, un gusto. Muchas gracias a ti y al museo por la invitación y por la discusión. Yo realmente simplemente agradecer a los que están presentes y a los que estarán viendo esto, Está porque pasándose en live en Facebook, así que probablemente, habitualmente allá hay mucha más audiencia que por Zoom. es que yo estoy totalmente clara de que hablar sobre tortura un sábado en la noche, o sea, es Es una tortura. complicado. O sea, así que yo de verdad que lo agradezco y me motiva y me inspira. Porque ahí mi mensaje tal final sería, yo creo que lo importante de esto es que, como decía al principio, el tema de la tortura no es un tema de un sector del gobierno o de un tipo de funcionario público, sino que es un tema de sociedad y es un tema que realmente se tiene que entender de una manera muy integral y que se tiene que saber que todos los días se puede hacer algo para prevenir la tortura. Entonces, que entendamos que por el solo hecho de estar aquí y de estar entendiendo lo que es, ya eso ayuda. O sea, mira, poder estar en una cena con amigos, decir, no, pero es que, o sea, la tortura no funciona, y poder tener ese debate, ya está ayudando a avanzar el tema, porque es que lamentablemente, como dije, si no se conoce, si no informamos, si no nos educamos, si no vemos películas como esta para de una manera tan gráfica que nos llegue a lo más interno de nosotros, o sea, ahí entonces sí estamos siguiendo con esta oscuridad y con esta falta de conciencia, que es lo que lleva a que entonces pasen estas cosas y a nadie le importa. O sea, que yo creo que es razón de optimismo que el museo esté motivando este tipo de conversación y que lo importante es que se replique, o sea, que los que están escuchando esto repliquen el debate, porque realmente yo no les estoy compartiendo ninguna, o sea, no son lecciones, ni, o sea, es un debate que es muy importante tener como sociedad y de entender, como dije al principio,
que no hay circunstancia que justifique la tortura. Bueno, pues muchísimas gracias, María Luisa. Quiero darle las gracias a todos los presentes, tanto a través de la plataforma de Zoom como en nuestro canal de Facebook. Y esto va a quedar grabado en nuestras redes sociales para quienes lo quieran ver. Y ya, como te dije, María Luisa, las puertas del museo y como vehículo de información, estamos a la orden y muy buenas noches a todos. Hasta luego.